Ucrania, un peligroso enfrentamiento entre un boxeador respaldado por Occidente y un poderoso hombre apoyado por Moscú. El excampeón de los pesos pesados Vladimir Klitschko ha advertido que todo puede acabar en una guerra civil. El presidente Yanukovych y Rusia aseguran que la oposición se está apropiando de un gobierno elegido en las urnas y Occidente ofrece un rescate a cambio de un gobierno con espíritu reformista. Pero ¿puede Yanukovych resistirse a un acuerdo con Occidente si el FMI sigue insistiendo en la flexibilidad monetaria y un recorte de las ayudas a los servicios públicos? ¿Y puede la oposición llegar a un espinoso acuerdo en el que se acepte abandonar los pasillos del poder a cambio de una ley de amnistía? ¿Qué debe hacer la Unión Europea? Hola, soy Chris Barnes y bienvenido a The Network. Para hablar de estos asuntos, en esta edición conectamos con... Aquí en el Parlamento Europeo, en Bruselas, Rebecca Harms, miembro de la delegación del Parlamento Europeo en la Comisión Parlamentaria de Cooperación entre la Unión Europea y Ucrania. Ella es eurodiputada de los Verdes. Desde el estudio de Euronews en Bruselas, Amanda Paul, del Centro de Política Europea. Y también en el Parlamento Europeo, Stefan Blockmans, jefe del Centro para el Estudio de Políticas Europeas. Bienvenidos. Una primera pregunta para todos, empezando por Rebecca. ¿Se encuentra Ucrania al borde de la guerra civil? ¿Y quién creen que es el principal responsable? ¿Rusia, la Unión Europea o ambos? Bueno, estamos viendo una escalada de violencia muy fuerte en las calles de Kiev. Creo que detrás de todo esto se esconde el señor Yanukovych y sus amigos políticos, quienes a través de la violencia perpetrada por las unidades especiales antidisturbios, las Berkut y también los hooligans, tratan de deshacerse del movimiento pacifista Euromaidán. Muy bien, por cierto, debo apuntar que habíamos invitado a representantes del gobierno y la oposición y que no han podido asistir debido a los últimos dramáticos acontecimientos. Amanda, ¿quién cree que es el responsable de lo que está sucediendo en estos momentos? Estoy de acuerdo, la culpa la tiene principalmente el presidente Yanukovych y sus aliados. Es evidente que no le interesa ningún acuerdo político real. La violencia no es el camino, pero por otra parte pienso que los manifestantes no van a irse aunque se les conteste con toda la violencia del mundo. Van a luchar por su libertad y hemos visto que están dispuestos a morir por ella. Lucha. Stephen, ¿usted ve acercarse una guerra civil? No inmediatamente, pero creo que hay un grave riesgo de radicalización que también es palpable en el bando de los manifestantes. Por otra parte, coincido en que las fuerzas especiales y el gobierno que las apoya están impulsando una campaña de represión. Pero los líderes de la oposición también tienen la responsabilidad de contener a los manifestantes antigubernamentales. Pero estamos viendo que para la oposición es difícil mantener la situación bajo control. Rebecca, ¿cree que Ucrania se está partiendo en dos? ¿A quién beneficia esto? Mi impresión desde el primer momento es que este movimiento que se levantó contra la corrupción y a favor del Estado de Derecho es más fuerte que en otras ocasiones en Ucrania. Por eso, esta lucha le pone tan nervioso al señor Yanukovych y compañía. Muy bien, Amanda, ¿usted también lo ve así? ¿Cree que los rusos están preocupados por perder poder en la zona y tratan de mantener, por ejemplo, la presencia de su flota en el puerto de Sebastopol? Completamente. Rusia ve a Ucrania como parte indivisible de su país. Quieren tener un gobierno en Ucrania que sitúe los intereses rusos en el centro de su política y ya hemos visto que ciertos representantes rusos se han pronunciado apoyando los movimientos independentistas en Crimea y otras regiones orientales. Así que Rusia tiene un interés en la zona muy significativo. Stephen, ¿lo ve usted de la misma manera? Completamente. Rusia tiene un interés industrial en el este del país y la flota del Mar Negro tiene su base en Crimea. En ambas zonas el ruso es la lengua mayoritaria y además se sienten más identificados con Rusia. Entonces, ¿cómo evitar un conflicto como este? Rebecca. Me gustaría más presencia europea sobre el terreno en Kiev. Siempre he luchado por una misión de observación regular, gente de Europa hablando con ambas partes, combatiendo también esta nueva escalada de violencia. Esta idea por el momento no ha funcionado, no estamos allí, no estoy para nada conforme con esta débil presencia europea.
Amanda, hay algunas personas que argumentan, por ejemplo en Alemania, que la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, debería mediar en este conflicto porque los rusos pertenecen a ella y sería un organismo más neutral que abarcara a todas las partes. Bueno, yo creo que debemos de parar de discutir sobre quién está haciendo qué, acabar ya con las consignas. Es necesario tener acceso político al más alto nivel en las calles de Ucrania para parar el derramamiento de sangre. La UE tiene que dar pasos más decisivos, seguir adelante con las sanciones selectivas, la congelación de activos, la prohibición de viajar a las personas que pueden influir en el Parlamento y la élite ucraniana. La hora de hablar ha terminado, necesitamos actuar y hacerlo ahora. Muy bien. ¿Y qué sucede con la oferta hecha por la Unión Europea y que el señor Yanukovych ha ignorado? Hay quien dice que ha hecho bien en no aceptarla. Stephen, ¿cree que la Unión Europea estaba ofreciendo suficiente a Víktor Yanukovych para que pudiera aceptar un acuerdo de asociación? Bueno, la oferta no fue para el señor Yanukovych, sino para Ucrania y su gente. Creo que esta oferta era lo suficientemente buena, aunque puede ser que el impacto a corto y medio plazo hubiera sido negativo en el lado ucraniano, especialmente cuando el país se tambalea al borde de la quiebra. También es cierto que anteriormente la UE podía haber sido más generosa, ofreciendo asistencia técnica y financiera. Rebecca, hay un miembro del Parlamento polaco que está reclamando una especie de plan Marshall, un paquete de ayuda para Ucrania, en vez de una ley marcial. Yo preferiría que la UE llegara con mejores ofertas para el desarrollo económico del país, pero por el momento el FMI, Estados Unidos y Europa siguen negociando al respecto. Muy bien. Hay quien argumenta que Ucrania debe buscar tanto un acuerdo de asociación con Europa como algún tipo de acuerdo comercial con los rusos. ¿Podría ser esa una salida, Amanda? Bueno, en última instancia sería el escenario óptimo para Ucrania, la integración europea, pero también buenas relaciones económicas con Rusia, ya que este es un socio clave de Ucrania al que necesitan. Pero hasta ahora no hemos visto flexibilidad alguna por parte de Rusia para que esto pueda suceder. Muy bien. Stephen, ¿cree que podría haber una salida en esta dirección? ¿Se puede o la Europa de los 28 está irremediablemente dividida en este asunto? La UE está dividida en lo referente a la adhesión de Ucrania. Lo que la UE y sus Estados miembros pueden tratar de hacer más es tender la mano a los ciudadanos ucranianos con el fin de facilitar la cooperación transfronteriza, aumentar la movilidad de personas con la liberalización de visados para estudiantes, organizaciones sociales y cosas así. ¿Lo ve de la misma manera, Rebecca? ¿Cuál cree que es la solución? Es difícil porque no todos en la Europa de los 28 quieren a Ucrania dentro. Creo que el problema principal ha sido preocuparnos únicamente por tener unas buenas relaciones con Rusia. Lo primero que hay que hacer es frenar esta deriva hacia una guerra civil. Las personas que han muerto en la calle también representan un fracaso para la UE. Amanda, muy rápido. Última cuestión. ¿Qué se debe hacer ahora? Bueno, yo creo que la UE debe actuar con decisión ya. Necesita actuar sobre el terreno. Esto tiene que hacerse siguiendo una estrategia adecuada con Ucrania y paralelamente con Rusia. Debemos dejar de perder el tiempo y ser serios. Hay 45 millones de personas que nos necesitan en el país vecino. Amanda, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Me gustaría también dar las gracias a nuestros invitados Rebecca Harms, Amanda Paul y Stephen Blockman. Soy Chris Barnes y hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros en The Network.